Atención padres de familia con esta información porque vamos a hablar sobre cómo usan las tecnologías los niños y niñas. Según un último informe, aumentó el tráfico de imágenes de abusos en la web. En Paraguay, el 77% de los niños y jóvenes entre 8 y 18 años cuenta con un celular propio y muy pocos son supervisados por adultos. Internet es una fuente inagotable de todo tipo de información, pero al igual que el contenido educativo e informativo, también existen sitios de difusión de contenido violento, sexual e incluso de pornografía infantil. Según datos manejados por UNICEF, solo en el 2009 se estimaba que existían 750.000 pedófilos consumiendo este tipo de materiales, peligro que fue en aumento atendiendo al surgimiento de diversas plataformas de redes sociales y de intercambio de información como fotografías y otros. UNICEF lanzó la campaña We Protect, Nosotros Protegemos, que cuenta en el país con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Secretaría de la Niñez. Una cosa que no podemos controlar es el contenido de Internet. Internet es de todo. Justamente el poder de la red es porque todos pueden poner algo, pero así como todos pueden aportar contenidos, están gente inescrupulosa, gente depravada, delincuentes. Entonces lo que buscamos es la educación de cómo evitar este tipo de cosas, porque antes todavía los padres o ciertas cosas tenían la computadora enfrente, pero hoy en día Internet está en el bolsillo de los niños. De acuerdo a un estudio realizado en nuestro país, el 77% de los niños y adolescentes entre 8 y 18 años cuenta con un celular propio. De ellos, el 44% no cuenta con ningún tipo de control de los adultos. El 37% posee un horario fijo para el uso. El 24% cuenta con el acompañamiento de sus padres o de otros adultos y solo el 4% tiene algún tipo de filtro instalado. Ante esto, los organismos de Estado apuntan a fortalecer campañas de prevención con los padres de familia. Y obviamente algunas campañas de ciberseguridad, como ya hemos iniciado en los años anteriores, y vamos a ir haciendo entregas y sobre todo boletines de alerta de seguridad y obviamente también aquí con la Secretaría de la Niñez, que tiene una estrategia clara en materia también de asistencia. La campaña abarcará medios de comunicación, pero sobre todo charlas en instituciones educativas, así como en grupos de padres de familia a solicitud de ellos.